Para analizar más a fondo este tema, permítame un contacto con Aurelio Nuño. Él fue secretario de Educación Pública, estuvo al frente de esta importante secretaría entre los años 2015 y 2017 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Aurelio, muy buenas noches, gracias por permitirnos estar en contacto, qué gusto. Igualmente, Pepe, muy buenas noches a ti y a tu auditorio y gracias por este espacio. Gracias Aurelio Nuño. ¿Qué es lo que está pasando con la Secretaría de Educación Pública? ¿Te parecía buena idea cortar el programa educativo anual el 5 de junio por razones que el calor y el fútbol? No, por supuesto que no, Pepe. Por eso qué bueno que revirtieron esa decisión, pero lo que hicieron la semana pasada, Pepe, fue una decisión profundamente irresponsable, una decisión increíblemente frívola, que en muchos aspectos pinta de cuerpo entero a cómo está gobernando Morena. Fíjate, en primer lugar hubo una enorme improvisación, porque el pretexto del Mundial, pues por favor, el Mundial se conocía que iba a estar en nuestro país desde hace 8 años y de un día para otro salen con este cambio. Además, como si eso lo justificara. En México se han jugado 2 Copas del Mundo y nunca se han tenido que suspender clases. De hecho, en el Mundial del 86, que se jugó completo en, la ciudad, en todo el país, pues las condiciones eran mucho más adversas. Pepe, tú recordarás que la Copa del Mundo iba a ser en Colombia, Colombia declina, México toma con un tiempo muy apresurado la Copa, veníamos del temblor del 85 que devastó la Ciudad de México y a pesar de todos esos retos, el Mundial salió muy bien y las clases no se suspendieron. Yo en aquel entonces iba en segundo de primaria y recuerdo perfectamente que pudimos estar en clases y disfrutando del Mundial. Entonces, eso no se sostenía. Segundo, Pepe, lo que señalaba muy bien tu reportaje, se estaba violando la Ley General de Educación, que en el artículo 87 dice que el mínimo de días que puede tener el ciclo escolar, los cursos escolares, es de 185. Y aquí obviamente se estaba violando. Y después el artículo 88 señalaba que sí puede haber cambios al calendario, pero solo por causas extraordinarias. Aquí claramente no había ninguna causa extraordinaria y además cada día perdido se tiene que reponer y eso no estaba en la medida. Después, Pepe, tienes pues el profundo desprecio por la educación. Esta medida de recortar 5 semanas y media los cursos implicaba quitar 27 días efectivos de clases que equivalían al 15%, Pepe, del calendario escolar, de los cursos, del currículo. Pues eso iba a tener afectaciones muy profundas en los aprendizajes de las niñas y de los niños. Y finalmente, pues ves a un gobierno totalmente desconectado e insensible de la vida cotidiana de la inmensa mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. Quienes somos madres y padres de familia sabemos el enorme reto que implica cuando los niños y las niñas no están en las escuelas. Y esto es todavía mayor en las familias de escasos recursos y es todavía mucho más complicado para las madres y las madres trabajadoras. Y te doy un dato y con esto concluyo, Pepe. En México, mientras las niñas y los niños están en la escuela, en promedio, las mujeres trabajan 40 horas a la semana en el hogar. Cuando los niños no están en la escuela, sube a 65 horas a la semana, Pepe, más del 50%. Y eso, además de implicar mucho más trabajo, implica también, como dicen los economistas, un costo de oportunidad. Muchas mamás hubieran tenido que dejar de trabajar o trabajar menos horas o llegar tarde o, por el contrario, dejar a sus hijos solos en la casa o tener que hacer gastos para intentar paliar la situación. Entonces, por donde lo vieras, Pepe, era una decisión profundamente equivocada que mostraba improvisación, violación de la ley, desprecio por la educación y por las familias, particularmente por las madres trabajadoras, Pepe. Aurelio Nuño, ¿qué tanto pesa en esta ecuación la amenaza de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de realizar marchas, plantones e incluso boicotear en la medida de sus posibilidades los partidos que se jueguen en la Ciudad de México y en otros estados como son Nuevo León y Jalisco? Pues mira, yo creo que ese es el fondo del asunto, porque evidentemente Ahí está la clave. ahí está la clave, Pepe, y das en el clavo, porque obviamente no es el Mundial,
Obviamente no es el calor. El problema es el temor que tienen a las amenazas de boicot y chantaje de la coordinadora. Por cierto, problema que creó Morena, porque como recordarás, con la reforma educativa que hicimos, se le quitó el control de la vida profesional de los docentes a los líderes sindicales y ya no tenían capacidad de movilizarse. Sin embargo, Morena, al echar para atrás la reforma educativa, les regresó a los líderes esos controles, el control sobre las contrataciones, las promociones, los salarios de los docentes, y utilizan eso para coaccionar a los docentes. Si ellos quieren una promoción, tienen que hacer trabajo sindical que significa movilizarse. Por ejemplo, la coordinadora tiene algo que se llama cartilla sindical, en donde llevan la asistencia de los docentes a las marchas. Y si no tienen un 80% de asistencia, los bloquean para poder aspirar a promociones, por ejemplo. Entonces, con esa coacción, que ya no existía, y que Morena les regresó a los líderes, hoy tienen esa capacidad de movilización que hoy utilizan para chantajear a Morena, y entonces tienen pánico de lo que vayan a hacer, de lo que vaya a hacer la coordinadora durante el Mundial. Y por eso pensaban que si mandaban a todo el mundo de vacaciones, la coordinadora ya no se iba a movilizar, lo cual pues te habla de su incapacidad para gobernar y de un problema que ellos crearon, trasladarle el costo a las niñas, a los niños y a las familias. Pero además era de una profunda ingenuidad, Pepe, porque pues aunque en vacaciones se movilizan menos, evidentemente lo iban a hacer porque no se movilizan voluntariamente, sino que lo hacen por estos controles que tienen los líderes sindicales, que les regresó Morena. Entonces, das al clavo, esa era la preocupación de fondo, y imagínate qué irresponsabilidad, por no gobernar, por no cumplir con su deber, estaban trasladando un costo inmenso a las niñas, a los niños y a las familias. Sin embargo, fue tal la protesta que tuvimos madres y padres de familia, que tuvieron los maestros y que tuvo la sociedad en general, pues que los obligó a recular. Y bueno, pues qué bueno que ya esta decisión no se hizo, pero sí lo que pasó la semana pasada muestra pues el desprecio que tiene, repito, Morena por la ley, por la educación y por las familias. Gracias, Aurelio, por permitirnos esta conversación con uno aquí en la televisión. Encantado, Pepe, como siempre. Muy buenas noches y saludos para tu audiencia. Muchas gracias. Igualmente, Aurelio Nuño, él fue secretario de Educación Pública.